La cruz de Cristo, la negación. Ya que la vez pasada tuvimos la oportunidad de ver la cruz de Cristo y la priorización, esta vez veremos la cruz de Cristo y la negación. El Señor hizo un llamado radical a quienes le seguían, casi que poniéndoles en estrecho, cada vez que les llamó a considerar lo que realmente significaba ser un discípulo suyo. En este pasaje central para el entendimiento de lo que realmente es, no solo el Evangelio, sino el discipulado, ser verdadero seguidor del Señor, se nos señala que en primera medida, para ser un discípulo del Señor, tendremos que mirar el asunto de nuestro amor o de la priorización de nuestro amor. Es decir, que nadie puede ser discípulo de Cristo a menos que esté dispuesto a amar al Señor Jesús de forma preferencial, alta, sublime, a darle su amor de forma eminente, más que a todos los demás. Es más, el Señor llama a quien quiera ser su discípulo, que si en realidad lo quiere hacer, el amor por Dios, el amor por Cristo debe ser tal que los demás amores alrededor palidezcan. Eso lo vimos en el versículo 26 cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para un individuo que desea ser discípulo o seguidor del Señor, Cristo debe llevarse todas y cada una de sus fuerzas, intenciones, pensamientos, deseos, tanto que su amor y aprecio a los demás sean solo una derivación de su amor por Cristo. El amor por el Señor, como insistimos, en un discípulo debe ser máximo, eminente, superlativo, superior, y tiene que subordinar todo afecto, relación, compromiso y principio de vida a Cristo. Si alguno no ama al Señor así, o no está dispuesto a amar al Señor así, Él mismo dijo, no puede ser mi discípulo. El versículo 27 adelanta aún más los prerequisitos para ser discípulo del Señor, y entiéndase bien que son requisitos, no sugerencias, no asuntos de opción, no son optativos. Lo que quiero decir son condiciones que el Señor puso para todo aquel que quiera ser su discípulo. Y el versículo 27 nos marca el siguiente, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí o atrás de mí o me sigue, no puede ser mi discípulo. Otra vez, y note esas palabras, si no hace tal cosa, no puede ser mi discípulo. Si esto no ocurre, no puede ser mi discípulo. Y aquí el requisito es el que no lleva su cruz y camina o viene en pos de mí. Es una declaración tajante, fuerte, que hiere realmente, porque la figura usada para describir el requisito para servir al Señor es la negación de uno mismo, que está puesta en estas palabras, llevar su cruz. Es la contradicción a uno mismo. Es la capacidad de llevar una vida abnegada y sacrificial por causa del Señor. De una manera tal que se pueda decir en un sentido que quien no desprecia su vida hasta la muerte no puede ser discípulo de Cristo. Digo en un sentido, por supuesto, ya que esta es una descripción de todos los santos, no de algunos discípulos, es decir, no hay discípulos de Cristo que lleven la cruz. En cambio, hay otros discípulos de Cristo que no lleven la cruz. Esta es una descripción de todos los hijos de Dios, de todos los discípulos. Lo encontramos refrendado en esa imagen futura que a Juan se le permitió ver en Apocalipsis, en visión, de todos los creyentes reunidos ante el trono del Señor.
y usted note cuál es o cómo es la descripción que se da de todos los hijos de Dios en Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En visión, en la eternidad, ¿de quiénes se está hablando aquí? No de algunos cristianos, no de algunos hijos de Dios, sino que si hay algo cierto de todos los que estaremos en la eternidad será este: despreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es una imagen completamente distinta al evangelio que se vende por baratijas en otras iglesias. Y es la imagen de quienes vivieron su vida para hacerla una vida tranquila y feliz ahora, de pétalos de rosas y algodones. De hecho, es una buena vara de medir si usted es aquí o no un discípulo. Y la vara de medir es esta: si es que usted es una de esas personas de las que al morir se podrá decir, despreció su vida hasta la muerte. Y antes de proseguir, voy a clarificar dos asuntos de mucha importancia para que nuestro entendimiento del pasaje, por supuesto, sea correcto. Y el primero es, cuando la Biblia dice que cada uno debe llevar su cruz, como lo había dicho en el sermón pasado, debemos aclarar que la cruz propia que se nos ordena llevar no son las dificultades, enfermedades, contradicciones, problemas y otras cosas que se vuelven pesadas cargas para seguir al Señor. ¿Cómo sabemos que no se trata de esto? Hermanos, por muchas de estas cosas Dios nos manda a orar para hallar alivio de ellas. ¿Me hago entender? Que nos manda, por ejemplo, a hacer el Señor, alguno está enfermo, entonces, en otras palabras, ore. Obviamente según la voluntad de Dios, pero ore ¿para qué? Para hallar alivio. Podemos hablar, por ejemplo, de los problemas y distintas dificultades que dice la palabra del Señor con respecto, por ejemplo, a las deficiencias, que debemos orar al Señor por ellas para que podamos encontrar en Él el alivio de estas. Hermanos, pero es que si pensamos que esa es la cruz que se nos manda llevar, y al mismo tiempo la Biblia nos dice que podemos orar para que nos sea quitada, imagine que el Señor le quite la cruz a un discípulo. ¿Qué estaría diciendo aquí? Entonces le estaría quitando el requisito de ser un discípulo suyo. No sé si es claro lo que dije. Si usted le pide al Señor, si eso es la cruz, si eso significa la cruz, la enfermedad, la prueba, la contradicción, etcétera, si eso es la cruz y usted pide que el Señor se la quite, usted está pidiendo al Señor que le quite el requisito que lo hace un discípulo. Y si el Señor se la quita, lo está quitando de ser un discípulo. Hermanos, nunca esta cruz se nos manda que se nos quite, porque es un requisito de ser su discípulo. Un discípulo sin cruz no es discípulo de Cristo. Así que enfermedades, problemas y otros no son la cruz de la que aquí se nos habla. No se trata de eso. Ya lo vamos a ver, pero por lo pronto eso no es. El segundo punto de claridad es que la muerte o la cruz o la muerte de nosotros mismos no tiene la misma naturaleza que la cruz de Cristo tuvo en él. Para Cristo consistió en llevar el pecado de otros, de pagar delante de la justicia divina la reconciliación de los suyos. Nuestra cruz no es de la misma naturaleza, es decir, no es sustitutoria, no es satisfactoria, no es penal, no es judicial. Nosotros no pagamos algo de nuestra redención con nuestro propio sufrimiento. Nosotros no completamos de la cruz de Cristo con nuestra abnegación o negación. Cuidado que por ahí a veces
cristianos escriben algo como: cada uno de nosotros tiene su propia cruz como Cristo. La cruz de Cristo es una cosa, hermanos, y nuestra cruz es otra. Él llevó en su cruz el pecado de su pueblo. Para nosotros la cruz es otra cosa. Cuidado con razonar. Cada uno de nosotros tiene su propio Getsemaní. Oh, no. Getsemaní solo hay uno, solo hubo uno. Y fue donde el Señor derramó grandes gotas como de sangre, porque iba a pararse delante de la justicia de Dios para reconciliar su pueblo con Él. Nuestra cruz, por más dolorosa y contradictoria que sea, jamás es de esa categoría. Aclarando esto, hermano, permítame entonces aclarar qué es esto de llevar nuestra propia cruz. ¿Qué es esto de llevar nuestra propia cruz? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Si alguno no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿En qué consiste esto? Primero, llevar nuestra propia cruz significa la negación de nuestros deseos pecaminosos. Así que en primera medida son más cosas, pero empecémoslo a entender paso a paso. Cuando el Señor le dice a la gente, a menos que tome su cruz y me siga, es un sinónimo de decirle, a menos que se niegue a sus deseos pecaminosos, no podrá ser mi discípulo. Hablamos sin duda que negarse aquí es un sinónimo de morir, de llevarnos a la muerte. No físicamente, por supuesto, eso sería tonto. Pero sí llevar a la muerte nuestro ser interior natural. ¿Y por qué? Sabemos de sobra, por supuesto, que el ser humano viene como pecador a este mundo. Y los deseos de su carne es lo que quiere hacer. Una descripción de los no creyentes es esta: que andan en los deseos de su corazón, en los deseos de su pensamiento, hacen por naturaleza lo que a ellos les viene en gana, lo que les gusta, lo que se les acomoda, lo que ven bien. Pero precisamente esto es el pecado, porque si todos venimos a este mundo con un corazón caído en el pecado, entonces todo lo que desea nuestro corazón es pecaminoso. Recuerdo una de las primeras descripciones de la naturaleza del hombre en Génesis 6:5. Usted no tiene que avanzar mucho en la Biblia para darse una idea de cuál es la naturaleza del hombre. Y dice la Biblia: todos los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Todo lo que piensa el hombre, todo lo que desea la carne, todo esto es de continuo solamente el mal. Así que el llamado al discipulado, según lo que indica el Señor Jesucristo, es la autonegación, la no satisfacción a los deseos pecaminosos, que en otros lugares de la Escritura se llaman deseos carnales. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué significa entonces cargar la cruz como discípulo suyo? Abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, tiene ganas de hacer algo, pero ese algo es pecaminoso, está sancionado como un pecado en la Biblia, no honra, no glorifica a Dios, entonces debe abstenerse, debe sujetar ese deseo. Es más, debería trabajar para aniquilar ese deseo, para que mañana no quiera eso que está hoy deseando. Gálatas 5:16 dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne, es decir, nuestros pecados, quieren ser satisfechos. No es lo mismo los deseos de la carne que los deseos del cuerpo, hermano. Cuando el estómago aprieta, ¿verdad? Es un deseo del cuerpo. Pero, ¿qué hace usted cuando su propio organismo le avisa? Entonces usted satisface, usted le da una provisión a su estómago. Ahora pase eso al sentido espiritual. Cuando la carne, la naturaleza pecaminosa, siente deseos pecaminosos, entonces dice, no hay que satisfacerlos.
no hay que darle su ración, hay que negarnos a darle rienda a ese deseo, a satisfacerlos o a botarles al menos alguna borona para calmarle. Primera de Juan 2:16, Juan es el que nos habla de varios deseos, por supuesto, y nos ayuda a entender. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, en este texto volvemos a explicar cuál es la cruz que debemos llevar los discípulos del Señor para ser discípulos, negarnos a lo que desea la carne, a lo que desean nuestros ojos. Estoy hablando de asuntos pecaminosos, ¿me hago entender? ¿Por dónde entra la tentación generalmente? La Biblia es clara, ¿no? Por los ojos. Aún cierre los ojos y entra por otro lado la tentación, eso no se preocupe por eso. Pero ¿cuál es el punto? Hay que negarse a satisfacerlos. Hay que negarse a satisfacerlos. Mire, si hay algo que desafía a todo ser humano, y por eso es que muchos no son discípulos de Cristo. ¿Por qué es? ¿Por qué cree que es? Porque hay un eslogan, no creo que es de Nike, ¿verdad? Hazlo. Algo así que, ¿te gusta? Hazlo. Casi que todo el mundo nos está gritando, ¿te gusta? Hazlo. ¿Sientes hacerlo? Hazlo. No te reprimas. Satisface tus deseos. Y la gente, por supuesto, no es discípulo de Cristo porque ese es un costo muy alto. Al ser humano no le gusta que se le comunique qué es lo que puede o no hacer con su vida. Y entonces justamente eso que es intocable, que a uno no le gusta que le digan qué hacer en ningún aspecto de la vida, es el que el Señor Jesús pone enfrente y dice, un momento, ¿quieres ser mi discípulo? Yo soy el que le digo qué hacer con su vida. De aquí en adelante, si quiere ser mi discípulo, a todos sus deseos pecaminosos, tiene que acabarlos y subordinar sus deseos a mis deseos. Un costo muy alto. Eso es matarse uno mismo, espiritualmente. Seguramente el seguidor entusiasta, ese que se anima después de cada sermón a seguir a Cristo, y ya para el martes vuelve a seguir al mundo. Ese seguidor entusiasta está dispuesto a ceder 1, 2, 3 asunticos en su vida y periféricos, asuntos así de poco valor, ¿verdad? Pero hermanos, contradecirse usted mismo a sus propios deseos muchas veces al día, cada semana, cada mes, cada año, negarse a usted de lo que le gustaría satisfacer es la cruz que debemos cargar constantemente. No un año, no 2, ni 3, sino siempre si usted es o quiere ser un discípulo o lo es. Ser discípulo de Cristo incluye precisamente el abandono o la muerte de ese tipo de vida natural, centrado en uno mismo, que subordina a Dios, que acomoda la Biblia a su pecado, que se siente atraído incontrolablemente por lo material, por lo temporal, que le gusta el entretenimiento, el consumo, la disolución, pero que aborrece la santidad, la obediencia, la humillación a Cristo. Por eso los creyentes, hermanos, somos calificados muchas veces de tontos y hasta de mojigatos o cuantas cosas nos quieran poner encima. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos para no satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Vivimos con la consigna, ¿te gusta? Duda de lo que te gusta. Porque es muy probable que si te gusta, hay un pecado atrás. No siempre, ¿verdad? Los creyentes por la obra de gracia también nos gusta el Señor, su palabra. Digo que generalmente usted debe mirar el gusto, su propio anhelo con desconfianza, hermanos. Porque precisamente allí es donde se cuecen los asuntos de pecado. Así que, hermanos, si algo no se sujeta a la ley de Dios, si algo no se conforma al carácter de Cristo,
debe ser objeto de contradicción, negación y muerte, para que podamos andar, como dice el apóstol en 1 de Pedro 4:2, no viviendo el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Nota? El tiempo que resta, el tiempo que le reste a usted como discípulo del Señor, no viviéndolo en las concupiscencias de los hombres. Segundo, ¿qué significa la cruz que debemos cargar? La negación de todo aquello que compite contra el señorío de Cristo. La negación de todo aquello que compite contra el señorío de Cristo. Así que la cruz de Cristo se vuelve un poco más pesada y más áspera para nuestros hombros y nuestra espalda. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no solamente una persona debe considerar negarse a sus deseos pecaminosos por seguir a Cristo, sino que debe empezar a considerar todo aquello que compite contra el hecho que Cristo realmente sea su Señor. Es decir, que Él ejerza señorío absoluto sobre su vida. Si hay algo que empieza a competir, a subir en el ranking de la vida, porque quiere colocarse al lado del señorío de Cristo para ejercer dominio sobre su vida, entonces, quien quiera ser discípulo, quien lo sea, debe todos los días negarse a aquello que compite contra el señorío de nuestro bendito Salvador. Los discípulos del Señor deberíamos estar dispuestos a renunciar no solo a lo que en sí mismo es malo, sino muchas veces a aquello que siendo bueno, compite con nuestra lealtad y fidelidad al Señor. El asunto se estrecha, ¿no cree? Porque lo primero ¿es bueno o malo? ¿Es pecado o no? Y es un poco más fácil. Pero aquí el asunto se pone complejo porque muchas cosas legítimas, cosas que son buenas, van a empezar a competir contra el señorío de Cristo en nuestra vida, y entonces, ¿quiere ser un discípulo del Señor? Le tocará aprender a negarse a estas también. No por lo que en sí mismos son, sino por cómo empiezan a escalar y a competir contra Cristo el Señor. Hermanos, ¿amar a la esposa es malo? No. ¿Amar al esposo es malo? No. ¿Amar a los hijos es malo? No. Es bueno. Es más, está ordenado por la Biblia. Pero cuando mi amor por mis hijos o mi esposo o mi esposa empiezan a escalar a un nivel donde eso empieza a competir contra el amor a Cristo, el discípulo tiene que negarse a ello. No porque en sí mismo sea malo, sino por el puesto que el amor empieza a tener en mi vida. Y eso lo vimos la vez pasada, hermanos. Hermanos, ¿acaso, qué sé yo, los jóvenes, estudiar está mal para los jóvenes? No, en sí mismo. Pero cuando el estudio empieza a absorber de forma compleja su vida, su mente, se empieza a volver el Señor de su vida, entonces habrá que negarse, reordenar las cosas, contradecirse usted mismo, porque eso compite contra el señorío de Cristo. Y puedo colocar como ejemplo el trabajo también, ¿ve? Los recursos materiales, todo aquello que empiece a competir es mejor, hermano, que si tiene piernas muy veloces, que compita con Cristo, le quiebre las piernas a eso. Cosas buenas empiezan a tomar el señorío de nuestra mente, de nuestros afectos, de nuestras preocupaciones,
de nuestras prioridades. Puede ser que algo que antes no estorbaba o competía con el Señor, ahora lo haga. Y entonces todo aquel que quiera ser un verdadero discípulo debe negarse a ello. Entonces, llevarnos a la muerte no solo consiste en no gratificar nuestros deseos pecaminosos, sino combatir con ahínco aquello que en nuestra vida no se conforma ni a Cristo ni a su palabra, y contradecir todo principio de vida que intente desplazar el seguimiento a Cristo como principio de vida. Todo lo que desplace el señorío de Cristo, todo lo que a usted lo desenfoque, lo distraiga del reino de Dios y su justicia, debe ser contradicho o negado. En Filipenses 3, es un texto de lo más interesante e iluminador, porque aquí el apóstol Pablo habla de su propia experiencia. Y empieza a hacer una descripción en Filipenses 3 de asuntos que la mayoría de ellos son legítimos, son asuntos en sí mismos. No son buenos ni malos muchos de ellos. Pero mire la resolución del apóstol en los versículos 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, y si usted es un conocedor de Filipenses 3, ¿cuáles son las cosas de las que él está hablando anteriormente? ¿Dónde nació? ¿Quién lo crió? ¿Cómo se preparó? Sí hay cosas peligrosas, ¿verdad? Pero mire lo que dice. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sí ve qué hace con la estimación que le tiene a todo? Se niega a ellas. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y, queremos añadir, y experimentar el poder de su resurrección y experimentar, sí, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Varios asuntos para resaltar: la nacionalidad, la educación, la rectitud moral, que pueden llegar a beneficiar a un individuo, fueron también el estorbo para que Pablo no fuera cristiano o discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque él apoyaba su vida en esto. Eso eran sus señores. Para tener seguridad de vida, él se apoyaba en estas cosas. Algo así como que cuando se sentía un poco temeroso de si Dios estaba bien o mal con él, entonces él echaba mano de un recurso mental. Pero soy israelita. Y si algo llegaba a pensar un día como diciendo, tú no conoces a Dios, él decía, pero soy fariseo, soy erudito, ¿me hago entender? Esas cosas que a veces son irrelevantes, donde usted nace o que estudia, se convirtieron a él justamente en los asuntos que le impedían ser discípulo de Cristo. Y entonces ahora era un discípulo de Cristo, y según ese texto, ¿qué hizo? Entonces con estas cosas. Él no podía renunciar a su nacionalidad, me hago entender, ya nació donde nació. Y no podía atraerse una amnesia de todo lo que aprendió, no. Pero entonces, ¿cómo se negó a estas cosas? ¿Qué hizo con estas cosas? Se negó a considerarlas en el valor que él les había asignado. Y las subordinó a Cristo. ¿Con qué fin? Él dijo, ahora hay algo que persigo sobre todo, y es querer conocer a Cristo. Y como eso me estorba, debo negarme a ello. Pero aquí hay algo demasiado instructivo. No solo el hecho que se negó y renunció a esto en su alma, porque eso competía con el señorío de Cristo, pero aquí hay un dato, hermanos. Filipenses fue escrito más o menos 30 años después de la conversión inicial de Pablo a Cristo. 30 años después. No sé si aquí haya alguien que haya peregrinado con Cristo
por más de 30 años, ¿verdad? El grupo sería muy pequeño, le aseguro. Después de 30 años, mire lo que dice el versículo 8, Filipenses 3:8. Después de 3 décadas de ser discípulo del Señor, es decir, llevaba 3 décadas aproximadamente llevando la cruz. ¿Y qué dice? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. 30 años después, él tenía que seguir haciendo el mismo ejercicio en su corazón, porque 30 años después, estas cosas querían competir contra el señorío de Cristo. Y dice, aún hoy las estimo así. ¿Sí ve que usted no se deshace de la cruz? Jamás, nunca. Después de 30 años él tenía que hablarse a sí mismo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué fui llamado a Cristo? Para tenerle, para experimentar su poder y hasta su sufrimiento. Y siempre, cada día por 30 años, su corazón le decía, pero recuerda que tú eres israelita, recuerda que tú eres fariseo, tú sabes más. ¿Y qué tuvo que decir por los últimos 30 años? No sirve, no sirve. No quiero echar mano de eso porque quiero conocer a Cristo, parecerme a Él, aun si así fuera en sus sufrimientos. Si alguno no se niega a cualquier asunto que compita con el señorío de Cristo, no puede ser su discípulo. Tercero, ¿en qué consiste la negación o llevar la cruz? Debo decir que no es una de 3, ni 2 de 3. Estoy explicando en qué consiste todo el concepto. La negación que se nos enseña también y por último es la negación a los dones legítimos de Dios con el fin de promover los intereses divinos. La negación o negarnos a los dones legítimos de Dios con el fin de promover los intereses divinos. Permítame precisar un poco más y hacer un recuento de lo que hemos visto. La cruz de Cristo incluye la no satisfacción de los deseos carnales para darle la prioridad a la voluntad y al señorío de Cristo en toda nuestra vida. También incluye negarnos a cualquier principio de vida, persona, amor que compita con el señorío de Cristo. Es el mismo Señor quien dijo que quien no lleva la cruz, quien no es capaz de negarse a sí mismo o llevarse a la muerte a sí mismo, no puede ser su discípulo. Si hay algo que le distraiga o desplace el lugar central de Cristo, debería ser desechado. Pero hermanos, debemos atender esto que ha sido un principio de lo más olvidado para el cristianismo actual. Y es que el seguimiento a Cristo también incluye el llevar una vida sacrificial y abnegada. Ser discípulo de Cristo incluye llevar una vida sacrificial y abnegada. Y yo con esto espero infundir un poco de conocimiento, porque a veces tenemos una petición en las reuniones de oración, y al escuchar orar a alguno de mis hermanos, pues no los culpo, por supuesto, no es un reclamo, pero veo que no entienden el concepto. Y la petición dice esto, que el Señor nos conceda vidas sobrias, estilos de vida sobrios, para poder servir al Señor. Y no sé los hermanos que han entendido, pero ahora lo quiero explicar. Hermanos, la vida cristiana, el seguimiento a Cristo, incluye llevar una vida
abnegada y sacrificial. Y este es un asunto muy delicado. Pero hermanos, ¿a qué horas esto salió del vocabulario y de la vida y la práctica de los creyentes o los discípulos? Y esto, hermanos, porque pensamos que si algún asunto pasa los dos primeros requisitos, es decir, que si un asunto no es pecaminoso y si ese asunto no compite con el señorío de Cristo, es intocable y nadie ni Dios me lo puede tocar. Yo le repito esto, porque la mayoría de creyentes, ya discípulos del Señor, somos tan generosos diciendo, es obvio, si un asunto es pecaminoso, yo debería negarme a él. Está bien. Si un asunto compite por el señorío de Cristo, me debo negar a él. Y si el asunto pasa estos dos primeros requisitos, además de eso, nadie me lo puede tocar. Cuidado con eso. El creyente piensa que si no peca o algo no compite contra el señorío de Cristo, jamás debería ser incomodado en la vida que lleva. Todos estamos llamados a vivir vidas sobrias, abnegadas y sacrificiales, independientemente cuál sea su salario o sus condiciones de vida, su abolengo o la herencia que tenga. Y esto no lo hacemos porque, ¿qué más? Si me tocó ser abnegado y sacrificial porque es que no tengo plata o no tengo recursos o no tengo esto, no tengo. Pues eso no es ser discípulo de Cristo, eso es la providencia de Dios sobre una vida. El asunto es que independientemente quién sea usted, los estudios que tenga, si tiene o no tiene, todos estamos llamados a negarnos aún a los dones que Dios nos da con el fin de promover su reino y su señorío en nuestra vida y en el mundo. Debemos tener cuidado de dos asuntos, y el primero es promover un tipo de ascetismo. El ascetismo consiste en la procura de disciplinarnos a nosotros mismos, de negarnos a asuntos que son buenos y legítimos, tratando a veces duro el cuerpo, pero aquí está la trampa, con el fin de recibir alguna gracia especial o santificante. Cuídese de eso. ¿Dónde está lo malo aquí? No está en la disciplina, ni en a veces tratar duro con nosotros mismos. Aquí el punto está en que muchas personas piensan que haciendo esto tienen una bendición especial, una gracia especial o santificante. Entonces encontramos las personas, vamos a suponer, que se flagelan, porque entre más se peguen, más gracia les llega, ¿verdad? O voy a ayunar 30 días, ¿por qué? Porque más gracia, más santidad. Eso no opera así, hermanos, generalmente. Cuidado con ese ascetismo. Segundo, debemos tener cuidado, quiero poner esto en los términos mejores que pueda, debemos tener cuidado de no hacer del sacrificio, la abnegación, el sufrimiento, la disciplina, el duro trato, un fin en sí mismos. Cuidado de hacer del sacrificio o el sufrimiento un fin en sí mismo, como si la idea de sacrificarse, de llevarse a la incomodidad o al sufrimiento, fuera sufrir meramente, como adjudicándole cierto poder al sufrimiento como tal. Hermano, la incomodidad en sí misma no santificará a nadie, ni avanzará el reino de Dios. La autodisciplina, el sufrimiento propio, el duro trato con el cuerpo, en sí mismo no adelantará el reino de Dios.
De hecho, como lo afirma un teólogo, dice la tendencia general de la Iglesia ha sido perder de vista las tres características distintivas de lo que sería un ascetismo o una negación propia bíblica. Uno, que se entienda que no existe algo inherentemente malo en lo que se deja, que ciertas privaciones no son ni universales ni permanentes, y tercero, que estos sacrificios no son un fin, sino un medio para algo positivo. Él concluye diciendo, el mejor antídoto contra el ascetismo pervertido es el punto de vista bíblico y evangélico, el cual descansa en que solo Cristo es el Salvador y no busca ningún mérito o virtud en la abnegación como tal. Aclarado esto, hermanos, somos conscientes de esto, pero pregunto, ¿enseña la Biblia que los discípulos del Señor podemos y en ciertos momentos debemos negarnos a asuntos buenos, legítimos y virtuosos con el fin de adelantar un bien mayor? Enseña la Biblia que los creyentes deberíamos estar dispuestos a incomodarnos voluntariamente, a negarnos, a autodisciplinarnos, a restringirnos de cosas que son absolutamente buenas y legítimas, si con eso adelantamos un fin mayor, el reino de Dios. La respuesta es sí, hermanos, sí, eso es posible. Es más, la negación propia consiste en eso también. Piense en aquel discípulo en su comer. Y entonces él se pregunta, saca los apuntes de este sermón, ¿verdad? Y dice, ¿comer es pecaminoso? No, sí como con moderación. Sí, como la Biblia lo dice, está bien. Se pregunta él, ¿es la comida y la bebida algo que en mi caso compite contra el señorío de Cristo? Digo en mi caso porque la Biblia contempla que hay gente para la cual comer y beber es un ídolo, cuyo Dios es el vientre. Hay gente que es muy importante, es idolátrico el comer. Pero esta persona dice, para mí, comer es un asunto de idolatría, ¿está compitiendo con el señorío de Cristo? No. Entonces, ¿quiere decir que la comida nadie se la toca? Como ya pasó los dos primeros asuntos, nadie me toca la comida, ni Dios, no, mis hermanos. Les recuerdo que en ciertos contextos, bajo ciertas consideraciones, sin pensar mal del alimento, pero para concentrarse en un bien mayor, el ayuno es legítimo. El mismo Señor entró en su ministerio ayunando y una vez dijo que mientras Él permaneciera con sus discípulos, ¿para qué ayunarían sus seguidores? Pero luego de su partida, entonces ellos ayunarían. Mateo 9:15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Negarse aún a lo legítimo es correcto, si se lleva en los términos bíblicos, con conocimiento bíblico, pero no en sí mismo. No es aguantar hambre y no hacer nada. Dije, negarnos a los dones si con eso podemos adelantar el reino de Dios. Se la pongo más allá, hermano. Está escrito que restringir el comer es una virtud no en sí misma, es una virtud si restringiendo mi comer doy a otro que no tiene. Isaías 58, 6 y 7.
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Qué hemos hecho con estos textos? Que ya no forman parte del discipulado. ¿Por qué ahora entonces creemos que somos generosos por dar lo que no necesitamos? Eso lo haría cualquiera, pero tomar su pan, el que estaba destinado a usted, y partirlo y darlo al hambriento, eso está incluido en el discipulado a Cristo. Pero para una sociedad y cristianismo tan obeso y consentido, eso ya no se hace. Y aún para los reformados que se nos enseñó que no hay ninguna obra que nos recomiende para con Dios, que es cierto. Que no hay ningún sacrificio que hagamos que nos haga más amados a Dios, que es cierto. Entonces ahora nadie nos quita el comer. Porque ese ayuno es legalismo. Si usted ayuna en sí mismo, eso es otra cosa. Pero dice la Escritura en Hechos 13, que estando reunida una iglesia, la iglesia de Antioquía, estando en ayuno, el Señor dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado. Si bien eso no es antiguo pacto, y no estaban ayunando para que Dios les diera casas, ni carros, ni cosas así. Esa gente buscaba al Señor, se humillaba ante el Señor. Piense también en las relaciones legítimas entre pareja, las relaciones íntimas que son bendecidas por Dios en pareja. Nos preguntamos si por el hecho que sean sanas, recomendables, legítimas y piadosas, y aun si no compitieran contra el señorío de Cristo, nadie las puede tocar. Primera los Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que se hace esa abstinencia voluntaria que venga de la pareja, no de uno solo, sino de la pareja. ¿Por qué es pecaminoso? No. ¿Está mal? No. ¿Es un ídolo? No. ¿Pero para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. Aún lo legítimo, Él lo puede tocar. Y eso también debería ser parte de nuestro seguimiento a Cristo. No sé en qué medida, no sé cómo, pero hermanos, con sabiduría, bajo la guía del Señor, el creyente debe ser abnegado y sacrificial. Recuerdo que en Mateo 19:12, por un llamado especial del reino de Dios, algunas personas se negaron así, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Nacieron eunucos. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres también. Y escuche esto. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Porque estas personas prefirieron quedarse solteras para siempre y no darse a la compañía ni a los deleites que son buenos, ordenados por Dios, recomendables. ¿Por qué lo hicieron? No significa que todo lo debamos hacer, pero al menos le estoy diciendo que tener vidas abnegadas y sacrificiales hace parte. Al cristiano obeso, consentidor, perezoso y libertino de hoy se le ha olvidado que sacrificio y abnegación hace parte del seguimiento a Cristo. Ay, hermanos, con cuánta facilidad
lo opuesto sale de nuestra vida. Queremos seguir a Cristo sin ponernos en estrecho, sin incomodarnos, sin negarnos aún a lo legítimo. No importa si el Señor es glorificado, si se adelanta el reino. Nosotros queremos cristianismo bajo control, cristianismo fácil, cristianismo llevadero. Déjeme ponerle un ejemplo, puede parecer burdo, pero hemos tomado esa cruz, la hemos forrado de foamy y hemos puesto una almohada aquí, de tal forma que sí pesa, pero ¿por qué no hacerla un poco más llevadera? Una cruz llevadera ya no es la cruz de Cristo. Yo le puedo hablar aquí, hay un libro que vendemos, Los Mártires de John Fox. Sí, yo sé que se la pongo muy alta, hermano, pero ¿cuál es mi punto? ¿Cree que es el único cristiano que tiene que hacer ciertos sacrificios personales, permanentes para servir al Señor? ¿Cree que será el único? Si el día de mañana usted restringe un poco más de su salario, dice, vamos a vivir más sobriamente con el fin de... ¿Cree que eso es meritorio? ¿Cree que es usted un único, una especie única? Porque ellos despreciaron su vida hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo no tengo nada en contra de los Rolex, los Fossil. Pero quizás, sí, marcas de reloj, ¿ya? Pero eso representa lo que es un discípulo de Cristo. No es que si yo no tuviera cómo, pero yo tengo cómo. O sea que la medida de la cruz es cuánto gana. Pues si usted recibe más, su sacrificio debería ser mayor. Un reloj medianamente bueno, durable, de buena calidad, quizá le cueste hasta un 90% menos y hace exactamente lo mismo. Porque por más que usted lo haga, solo vas a usar un reloj a la vez. Yo sé que eso se puede malinterpretar, hermano. Y me lo han malinterpretado siempre. Y han enseñado que en esta iglesia yo digo que no, que nadie estudie, que nadie se vista de ropa nueva, que nadie ni siquiera se eche loción ni perfume, que aquí estamos animando un voto de pobreza, que queremos vestir con harapos, que eso nos hace más santos. Pero vamos a correr el riesgo de ser malinterpretados, porque Cristo corrió el riesgo de serlo. Y nos enseñó a negarnos a nosotros mismos. ¿Qué tal ponerse en estrecho, incomodarse, negarse a lo legítimo, si eso hace que Él sea glorificado, si eso adelanta su reino, si eso reporta algún bien, que no se lo coma la polilla ni dañe el orín? ¿Qué tal entendiendo que no existe nada malo inherentemente en las cosas a las que nos negamos, que Dios nos llama en ciertas ocasiones temporales a ciertas privaciones, que esos sacrificios no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para adelantar el reino de Dios en nuestra alma, en la de otros? ¿Qué tal si en dependencia a Cristo, su justicia, su salvación por gracia, nos privamos de algo legítimo? Pues cuando lo hacemos, hermano, no hemos ido más lejos, sino a esto, ser un discípulo de Él. Concluyo con esto, hermanos. Si a alguno le parece una visión muy lúgubre del señorío de Cristo, de la cruz de Cristo, déjeme decirle que la cruz de Cristo debe ser apreciada por dos causas, por dos razones. ¿Por qué deberíamos amar la cruz? Uno, porque la ganancia de llevar la cruz
es infinitamente mayor a no llevarla. ¿Se incomodaría usted si yo le digo, tome 10 lingotes de oro en esta maleta y llévelos guárdelos en su caja fuerte? Entonces va a sufrir por un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo? Con eso a su espalda. Mi pregunta es, ¿con qué ánimo soportaría el peso de eso sobre su espalda? ¿Con qué ánimo? Usted diría, estas cosas, ¿por qué no regalan algo más liviano? Esta gente, ¿sí? Alguien hizo por aquí un cálculo de cuánto valía un lingote de oro, ¿no? Eso es más de la plata que usted va a ver. Hermano, usted soporta eso con gozo. ¿Por qué? Porque la ganancia es infinitamente mayor a todo lo que usted pueda sufrir. Hermanos, si la cruz de Cristo nos lleva a tener más de Cristo, a parecernos más a Cristo, a identificarnos más con Cristo, ya nos superó con creces el dolor de llevar la cruz. ¿Qué dijo Pablo? Yo entonces considero esto con tal de ganar a Cristo. ¿Cómo se animaba? Esto en sí mismo es doloroso, pero la ganancia es mayor. Es duro vender la casa, pero es muy gozoso si al venderla compro la perla de gran precio. Estoy hablando en términos de la parábola, ¿no? Del hombre que vendió todo con tal de tener la perla de gran precio. Una vez el Señor habló de forma radical a sus discípulos y les dijo que no podían seguirlo a menos que fueran sacrificiales. Y en Mateo 19, 27 y 30, creo que Pedro representó a muchos de los que quieren ser discípulos de Cristo. Mateo 19, 27, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí, nosotros, y esto tómelo literalmente, no metafóricamente, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Señor, nos hemos negado a nosotros mismos y sentimos el rigor de seguirte. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera, ya no le habla a los 12, sino al resto, y a cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿No llevaría la cruz con gozo? Si el resultado es mayor, 100 veces más, 100 veces más. Y segundo, ¿por qué deberíamos apreciar la cruz? Hermano, ya lo primero es suficiente, ¿no? Pero lo segundo, la cruz es antiséptica. Vamos a usar el vocabulario actual. Antiséptica. ¿Qué quiere decir? Que la negación a nosotros mismos mata en nosotros aquello que es malo. A veces no hay otra manera de sacar el pus que haciendo fuerza para que salga. Y entonces la cruz, tan pesada como es, hace exactamente eso en nuestra alma. Que si usted la aliviana, no saldrá el pus de usted. Pero si la carga como es, sacará de usted y de mí todo aquello que es malo,
que nos hace avergonzar delante de Dios, que daña nuestra comunión con Él, eso que nos hace pelear entre nosotros, que nos hace quedar mal con los santos, saca eso que no sirve, lo que nos mete en problemas, lo que nos incapacita para amar y tener a Cristo y conformarnos a su carácter. Y entonces, por más duro que sea el tratamiento, lo amamos, porque al negarnos a nuestros deseos, estamos atacando lo que somos, pero esa parte mala de lo que somos. Y es benéfico porque la cruz elimina aquello que nos identifica como miserables hijos de Adán. La cruz nos acerca a Cristo, pero la cruz tiene para nosotros un efecto antiséptico. Usted es lo suficientemente consciente de entender que más arriba de Cristo no hay otra bendición. Pero además de esto, la cruz nos va dejando limpios. Negarse a tomar la cruz conlleva una experiencia dolorosa que jamás superará el gozo y la ganancia de haberla llevado. Por eso los creyentes amamos esa cruz. Por eso usted entiende las palabras de Pablo. Voy a gloriarme en algo ahora. No mi nacionalidad, no mi carrera, no mi conocimiento, ni siquiera me gloriaré en que soy un apóstol, pero en la cruz de Cristo me gloriaré. Es una locura vista desde los ojos de Adán, pero es una ganancia enorme desde los ojos de la fe. Ame esa cruz. No tiene contraindicaciones para la fe, ni para la santidad, ni para el gozo. La única contraindicación que tiene la cruz es para ese remanente de pecado al que nada le debemos. Oremos.